y Movimientos Sociales, Jorge Luis Bacaflor, a quien agradezco el que acceda a nuestro requerimiento y que está en sintonía y en compañía del Mañanero. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Saludada a todos los televidentes del Mañanero, a tu disposición. Viceministro, el tema que evidentemente ha sido tal vez noticia en el transcurso de la última semana, principalmente por las movilizaciones y medidas de presión asumidas por las personas con discapacidad, principalmente los no videntes, los invidentes, que consideran que se les debe pagar un bono de 1.000 bolivianos para contrarrestar los efectos contrarios de la pandemia y de la presencia del COVID-19 en nuestro país. Ellos consideran que su economía también se ha visto afectada. El gobierno aduce no solamente aspectos legales, sino también de logística. Explícanos un poco, por favor, porque ellos tienen una matemática y el gobierno maneja otra. No es así, lastimosamente, bien has precisado tú que es la Federación Nacional de Ciegos, FENACIEGO, la que está demandando el pago de este bono y algunas federaciones departamentales de personas con discapacidad que plantean y tienen este criterio de solicitar el pago de 1.000 bolivianos de unos remanentes del Fondo Nacional de Solidaridad, que es un fondo creado mediante ley para generar fuentes de trabajo para el sector de las personas con discapacidad. Existe otro sector que están dirigidas por las federaciones nacionales de ciegos de las otras discapacidades que se niegan al pago de este bono y solicitan y ratifican que el Fondo Nacional de Solidaridad debe mantener y regirse por la ley que la ha creado y por el decreto que la reglamenta, y que estos fondos deben ser para programas y proyectos que generen fuentes laborales sostenibles para las personas con discapacidad. Entonces, no podemos nosotros disponer de un fondo que ha sido creado para las personas con discapacidad cuando no hay unanimidad, la mayoría de las organizaciones de las personas con discapacidad hayan tomado un acuerdo respecto al destino de este fondo. Viceministro, sin embargo, ¿no existe la posibilidad de tal vez brindarle a este sector un recurso adicional? Ellos evidentemente están pidiendo estos 1.000 bolivianos de manera adicional para tratar de mejorar su economía o por lo menos paliar lo mal que les ha dejado, diremos así, la pandemia y la presencia del coronavirus. No existe la posibilidad, no hay fondos suficientes, no hay respaldo económico suficiente como para poder otorgar un bono adicional sin importar, no importa que llegue a los 1.000 bolivianos, tal vez una cantidad menor. No es, diríamos, de la existencia o no de fondos. El tema es que el otro grupo que se opone nos ha señalado que si es que se paga ese fondo podrían asumir acciones en contra de los funcionarios que determinen tal situación. En ese sentido, también cuando se les ha enviado la carta a los movilizados, se les señalaba que se debe elaborar y se debe redactar un anteproyecto de ley y consensuarlo con todas las organizaciones de las personas con discapacidad y remitir dicha norma ante la Asamblea Legislativa, quien debe aprobar una ley para definir este destino, porque el Fondo Nacional de Solidaridad ha sido creado mediante ley y también el destino de los fondos ha sido establecido mediante esa ley para proyectos y programas para las personas con discapacidad y sus organizaciones. Es decir, que inevitablemente esta será una responsabilidad que deberá asumir el siguiente gobierno, aquel que ingrese tras las elecciones el 18 de octubre. Eso es también lo que corresponde. Nosotros somos un gobierno transitorio que tenemos la obligación y el mandato de convocar, como se ha convocado, y llevar adelante unas elecciones transparentes. Consideramos que el próximo gobierno debe ser el que asuma esta responsabilidad juntamente con las organizaciones de las personas discapacitadas para establecer el destino de este fondo, el mejor destino, pero escuchando, digamos, el parecer no solamente de un sector de las personas con discapacidad, sino a la totalidad de las organizaciones, ya que ellas han sido, a través de movilizaciones,
y de sus reivindicaciones que se ha logrado constituir este fondo. Yo quiero señalar que se ha manejado el criterio de que si no se gasta este dinero, esta gestión, estos recursos se revertirían. Es falso, porque no es un gasto corriente. Este es un fondo creado por ley y el dinero que no se vaya a ejecutar este año se sigue manteniendo, digamos, y acrecentando el fondo. Entonces, en este sentido, hay una garantía, digamos, de que debe ser de la existencia y del acrecentamiento del fondo si es que no se lo ejecuta. Este gobierno ha logrado ejecutar parte de ese fondo en proyectos como, por ejemplo, panaderías, 600 viviendas sociales para las personas con discapacidad. Se han iniciado proyectos que nunca antes se habían iniciado y esos son conscientes. Se les ha entregado toda la información de la cantidad de dinero que se ha ejecutado en programas y en proyectos, a pesar de las dificultades y los contratiempos graves que ha generado la pandemia. Viceministro, ¿existe algún trasfondo en esta movilización, en estas medidas de presión que ya asume este sector? ¿O a qué atribuirían ustedes como ejecutivo el que prácticamente en la recta final de este gobierno transitorio estalle un conflicto de estas características? Sin lugar a dudas, por la coyuntura electoral en la que nos encontramos, ¿ya? Por los currículums, por las preferencias políticas que tienen los líderes, por llevarles sin haber agotado una concertación con su propio sector y haberlos convocado, no sabemos si a una vigilia o a una huelga de hambre, ¿no es cierto? Yo creo, consideramos, ¿no es cierto?, que es más que una medida, digamos, de una reivindicación social, es más una medida política y en ese sentido nosotros no podemos atender posiciones que lo que están buscando es un posicionamiento político de algunos dirigentes de las personas con discapacidad para beneficio personal. Es decir, dirigentes de hoy, políticos de mañana, por alguna tienda política. Áñez ya no es candidata. ¿Algún partido político que esté detrás, en todo caso, de esta movilización? Bueno, por las afinidades podemos señalar, digamos, de que la mayoría de los candidatos se han beneficiado y se han beneficiado muchísimo de la anterior gestión, de la gestión del movimiento al socialismo y obviamente la forma en que hacen, digamos, la política, sus tácticas, digamos, son muy similares a las que toman los del movimiento al socialismo, ¿no es cierto?, de llevar a su gente a medidas extremas sin agotar el diálogo ni siquiera entre su sector, ¿no es cierto?, que debería haber empezado por esa situación, haber convocado a los diferentes sectores de las personas con discapacidad y decirles, nosotros tenemos este criterio y cuál es el criterio de ustedes. Es decir, ha sido una demanda y una medida unilateral que ha tomado la Federación Nacional de Ciegos y algunas federaciones departamentales. Bien, ya para cerrar esta conversación, viceministro, agradeciendo su tiempo, desde luego, tomando en cuenta de que la respuesta es negativa, no existe ni la forma, ni el modo, y los fondos obviamente están destinados a otro tipo de obligaciones, por así decirlo. Si así está el mapa en lo que a este conflicto se refiere, ¿qué alternativas podría brindar en todo caso el gobierno? ¿O es que van a apelar al cansancio del sector en lo que a sus medidas se refiere para que el mismo se desactive hasta por forma natural, por así decirlo? Bueno, nosotros consideramos que debería haber una ruta de trabajo que ya hay que establecerlo, que es establecer una reunión con el otro sector, ¿no es cierto? Posteriormente, al escuchar, darles la información de todo lo que se tiene, de todo lo ejecutado, de todo lo que, de los planes y programas que se han diseñado y que se han establecido en el FENSE, ¿no es cierto? Establecer posteriormente una reunión entre los movilizados y la gente que tiene un criterio contrario a los movilizados
para establecer, diríamos ya, una agenda de trabajo que lo debe ejecutar, pero que sea una agenda de trabajo que sea elaborado, que sea con participación de todos los sectores de las personas con discapacidad y que pueda ser presentado, digamos, al próximo gobierno para que pueda ser ejecutado esta agenda o este programa de trabajo. Creo que ese debería ser el camino y obviamente el gobierno ha ofrecido, diríamos, poder apoyar y coordinar, digamos, estos encuentros, estas reuniones, estas mesas técnicas, pero una vez que se suspendan las medidas de presión. Perfecto, viceministro, muchas gracias por haber estado con el Mañanero y bueno, le estaremos dando seguimiento a este conflicto y a cómo va madurando el mismo. Ojalá se encuentren las vías de diálogo necesarias para hallar por lo menos una solución transitoria. Gracias, que tenga buen día, hasta luego. Gracias. Son las 6:40, 20 minutos para las 7 de la mañana. Hacemos una pausa en el Mañanero enseguida, pero enseguida vamos a volver con más información para usted. Los deportes, Pablito ya está listo. Aguárdenos, enseguida vuelve su Mañanero.